Estos son los tres grandes problemas que debemos enfrentar cuando estamos en presencia de un proyecto de servicio de distribución de agua potable. Vamos a ver ahora las características que tienen cada uno. En primer lugar, los problemas hidrológicos. Dentro de los problemas hidrológicos nosotros debemos enfrentar la detención o sea, detectar las posibles fuentes. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de un sistema de distribución de agua, no nos conformamos con una sola fuente. O sea, siempre que se pueda, debemos identificar más de una fuente para que vamos a aprender en este curso, pues entonces decidir con cuál nos vamos a quedar. Hay opciones en que tenemos que utilizar más de una fuente también. Por otro lado, las restricciones en la captación en tiempo, cantidad y calidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando identifiquemos una fuente debemos hacer un estudio de la calidad del agua para ver si el agua está apta para ser considerada como una posible fuente de agua potable. En segundo lugar, debemos chequear las cantidades en el tiempo. O sea, nosotros tenemos dos grandes épocas que son las que caracterizan un sistema hidrológico, que son la temporada de invierno y la temporada de verano. En la temporada de verano, que es correspondiente más o menos con la etapa lluviosa, en ese, bueno, probablemente no tengamos mucho problema con la captación. Pero en la temporada de invierno, donde es la época de seca, menos lluviosa, ahí es donde nosotros tenemos que chequear si es que en la época de seca la fuente es capaz de entregar las cantidades necesarias para suplir la demanda de la población. Entonces nosotros no solo podemos chequear en época lluviosa nuestra fuente para ver si es que nos da la cantidad de agua, sino también en la etapa más crítica, que es la época de seca. Por otro lado, bueno, estudiar en la hidrología las precipitaciones pluviales, su frecuencia e intensidad. Esto tiene que ver mucho con el punto que vimos anteriormente. En épocas lluviosas, lógicamente que la frecuencia y la intensidad es mayor que en épocas de seca, por eso es que debemos hacer un balance, pero fundamentalmente debemos chequear si es que en la época menos lluviosa una fuente es capaz de la demanda de agua que vamos a recibir de la población. ¿Está bien? Otro problema hidrológico es las posibles pérdidas por filtraciones o escurrimiento. O sea, suele ocurrir que muchas veces, vamos a suponer, tenemos un río y ese río puede ocurrir que en que en determinados tramos o lugares, antes la captación de nosotros para agua potable, pues se puede infiltrar parte de esa agua en el río y lógicamente los escurrimientos que llegarían a nuestro punto de captación tal vez se vean limitados. Entonces también tenemos que tener en cuenta ese otro problema de las posibles filtraciones que se puedan desaparecer de la fuente en un tramo determinado, si sobre todo es antes de la captación. Y por último, debemos relacionar las cantidades disponibles con las posibles demandas. O sea, nosotros en el proyecto, por cálculo, vamos a saber cuánto es la demanda de agua, o sea, el caudal que nos va a demandar la población que queremos abastecer. Entonces, ese caudal tenemos que ver si efectivamente ese caudal es posible que nos lo dé nuestra fuente, sobre todo en la época más crítica, que es la época, como le decía, de estiaje o de seca o de sequía. ¿Está bien? Entonces hay que establecer esa demanda, esas cantidades disponibles con las posibles demandas
y eso puede generar que a lo mejor esa fuente tenga muy buena calidad, pero que no me dé la cantidad de agua necesaria y por ende tengamos que acudir a otra fuente para completar el déficit que pudiéramos tener. ¿Está bien? Bueno, el otro problema que tenemos que enfrentar son los problemas sanitarios. En relación con los problemas sanitarios, hay que tocar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, los tratamientos que se necesitan para la purificación del agua captada. ¿Qué significa eso? Que si el agua que nosotros vamos a hacer, la fuente que nosotros vamos a seleccionar, debemos tomar una muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua y bueno, ver si cumple con los parámetros para hacer un agua potable. Si no cumple con al menos uno de los 28 parámetros que vamos a aprender acá, entonces estaríamos en presencia de un agua no potable y por ende tenemos que diseñar una planta potabilizadora, que sería esta que se ve aquí, para poder retirar las impurezas que hacen que esa agua no sea potable para transformarla en un efluente de la planta que cumpla con los requisitos de calidad de agua para su consumo por parte de la población. Ahora, el otro aspecto o el otro problema sanitario que debemos enfrentar es los tratamientos de aguas residuales antes de su disposición final. Y ustedes dirán, bueno, pero si estamos en agua potable, ¿por qué me están pidiendo los tratamientos de aguas residuales antes de su disposición? No es que yo, cuando haga un proyecto de agua potable, tengo que resolver el problema del agua residual. Solo que debo tomar en cuenta, por ejemplo, aquí se ve una acumulación de agua. Probablemente en esta zona no existe un alcantarillado y ¿qué puede estar pasando? Que aquí está enlargando el agua residual a la cuneta de las calles, como muchos lugares en Santa Cruz, en muchos lugares de Santa Cruz ocurre, donde no hay alcantarillado. Si me largan el agua a la cuneta de las calles, el proyecto que yo voy a hacer de distribución de agua justo va a pasar a 80 centímetros del cordón de la acera y con una profundidad perdón, a 1 metro del cordón de la acera y con una profundidad de 80 centímetros. Si en caso que se produjera una rotura del agua potable, esta puede contaminarse con esta agua residual que está en la superficie y lógicamente me puede contaminar el agua que yo estoy distribuyendo a la población. Entonces eso puede ser fatídico. ¿Por qué? Porque me puede contaminar el agua con coliformes fecales y Escherichia coli y desatarme las enfermedades de origen hídrico. Entonces, ¿qué significa eso? No es que yo voy a resolver ese problema, pero en mi proyecto yo voy a recomendar, dentro de mis recomendaciones finales, de que este proyecto no se ejecute hasta tanto se resuelva el problema de la disposición final de las aguas residuales en la calle. ¿Por qué? Porque esto puede provocar una contaminación del agua potable y desatar enfermedades de origen hídrico. O sea, lo que yo voy a hacer es advertir en mi proyecto que se resuelve el problema de la del vertido de las aguas residuales a la cuneta de la calle, porque puede traer problemas serios una vez ejecutado. ¿Está bien? Y con eso nosotros respaldamos nuestro proyecto. Por eso es que cuando uno, vamos a ver, cuando uno va a buscar la información necesaria para el proyecto, lo primero que tiene que hacer es recorrer toda el área de cobertura, porque recorriendo calle por calle que usted se va a dar cuenta que hay este problema. ¿Está bien? Bueno, y por último, los problemas que vamos a enfrentar es lo que no fallan en todo, en cualquier tipo de obra, que son los problemas económicos. Dentro de los problemas económicos, nosotros debemos verificar o definir el periodo de diseño de la red. Vamos a aprender en próximas clases de que nosotros no diseñamos una red de distribución para las condiciones actuales, o sea, para el número de habitantes que existen en el momento, en el lugar, en el momento en que vamos a hacer el proyecto, en el lugar del proyecto, sino que la norma nos recomienda proyectar para un futuro.
hacer una proyección para un futuro. Y esa proyección, números de años en ese futuro está relacionado con el periodo de diseño que yo selecciono. Entonces, bueno, si yo selecciono un periodo de diseño de 10 años, voy a tener un gasto, pero si yo selecciono un periodo de diseño de 30 años, lógicamente que voy a tener mayor gasto. Entonces, hay que llegar a una equitatividad entre los recursos económicos y el periodo de diseño que yo selecciono. Por otro lado, están las dimensiones y la capacidad de las instalaciones. Esto está muy relacionado con el periodo de diseño. ¿Por qué? Porque yo, si diseño para la población actual, vamos a suponer que me dicen diseñar la red de distribución de agua potable para la ciudad de Guarne, y Guarne tiene actualmente, vamos a suponer, 25,000 habitantes. Ahora yo cuando selecciono un periodo de diseño me da que es para 30 años. Bueno, de 25,000 vamos a suponer que se me disparó a 95,000 habitantes. Entonces, lógicamente que las dimensiones y las capacidades de las instalaciones van a ser mayores para los 30 años que para el periodo actual. Entonces, eso también entra a jugar, está todo vinculado con el periodo de diseño y lógicamente con la población futura que yo quiero calcular. En tercer lugar, está el nivel de calidad de agua que ha de garantizarse. En este caso, nosotros que diseñamos sistemas de distribución de agua potable para la población, la calidad de agua que debemos garantizar es que sea potable. ¿Está claro? Que eso no significa que sea la calidad del agua que necesite, por ejemplo, la industria de las bebidas no alcohólicas o alcohólicas, que necesitan una calidad de agua que además de ser potable, el agua esté desmineralizada. Entonces ya eso requiere un tratamiento que es más costoso. Entonces nosotros solo vamos a garantizar un nivel de calidad de agua que cumpla con los 28 parámetros. Lógicamente, va a haber industrias, etcétera, empresas que necesitan una calidad de agua superior a la potable. Entonces ya ellos tendrán que poner su propio tratamiento dentro de sus instalaciones para lograr el agua a partir de la que nosotros le entregamos con las condiciones que exige su producción. Por último, se debe establecer un equilibrio entre las necesidades y las inversiones que éstas exigen. Aquí hay algo que es importante. Cuando nosotros vamos a diseñar un sistema de distribución de agua potable, nosotros tenemos que cumplir todos los requisitos cumplir todos los requisitos que nos exige la normativa en vigencia en el país, en este caso en Bolivia, para este servicio que nosotros vamos a diseñar con nuestro sistema. Entonces, no podemos, vamos a suponer, si el agua no es potable, no construir una planta porque no tenemos la inversión, o sea, dinero para invertir en la planta. No, nosotros tendremos que diseñar un sistema que me permita entregar agua potable, está claro, de forma inmediata, con la calidad requerida y además con la presión y el volumen que demanda la población. Ahora, en relación con las inversiones, si nosotros diseñamos un proyecto para 30 años, eso no significa que en el año cero, una vez que empecemos a ejecutar el proyecto, tenemos que cumplir las necesidades del año 30, sino que se va construyendo en la medida en que va apareciendo el asentamiento de las poblaciones. Entonces se va construyendo este sistema y las inversiones no son del 100% inicial para cubrir la demanda de la población para el periodo de diseño que nosotros hemos asumido. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, los problemas que nosotros podemos encontrar a la hora de enfrentar un proyecto de un sistema de servicio de agua potable son 3: hidrológico, sanitario y económico. Y dentro de ello hemos acabado de ver cada uno de los requisitos fundamentales que debemos resolver. ¿Está bien? Bueno, si ustedes se recuerdan, nosotros en la primera clase
que dimos la semana pasada, el miércoles, nosotros hablamos que un sistema de distribución de agua potable contaba de la fuente, contaba de la planta potabilizadora, la conductora, la construcción posible de una estación elevadora o de un tanque de almacenamiento, dependiendo de las condiciones topográficas y de la red de distribución. Ahora, dentro de esas componentes que les acabo de mencionar, existen elementos que son básicos para el servicio de agua. ¿Qué significa elementos básicos para el servicio de agua? Aquellos que obligatoriamente no pueden faltar, porque si faltara un elemento básico dentro de esas componentes, entonces ya no se puede llevar a cabo el servicio de agua. Entonces vamos a clasificar en elementos básicos aquellos que son indispensables, que no pueden faltar, y elementos no básicos, aquellos que pueden o no aparecer dentro del sistema o del servicio, dependiendo de las características que tenga la zona, la calidad del agua, etcétera. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver a partir de este concepto que les he dado, cuáles son los elementos básicos y los elementos no básicos de un servicio de agua. Como elementos básicos tenemos la fuente, porque si no hay fuente, no hay agua, entonces no tiene sentido prestar ese servicio de agua. ¿Está bien? Por eso es que es un elemento básico, no puede faltar. La conductora es un elemento básico también. ¿Por qué? Bueno, ustedes podrán ponerme el ejemplo de Santa Cruz, pero es atípico. O sea, lo que normalmente ocurre es que la fuente se encuentra alejada de la ciudad por mucha o poca distancia, pero generalmente usted encuentra la fuente alejada del núcleo poblacional. Y entonces es obligatorio, porque de nada le vale a usted tener una fuente si no llega si no conduce el agua hasta donde está sentado el núcleo poblacional que usted le va a entregar. Por eso es que la conductora también es un elemento básico. Y la red es un elemento básico también, porque es la única forma que usted tiene de entregar agua a todos los usuarios que existen en el. ¿Por qué son elementos no básicos? La planta potabilizadora, porque es posible que usted encuentre una fuente que tenga agua potable y entonces si el agua es potable no tiene por qué construir una planta. O sea, se convierte en un elemento no básico porque puede o no aparecer dependiendo de la calidad del agua. La estación de bombeo. ¿Por qué es no básico? Porque dependiendo de las características topográficas de la zona, podrá aparecer. Por ejemplo, si hablamos de una topografía llana del área de cobertura y una mancha urbana muy grande, no se justifica construir tanques elevados. Ahí en esos casos lo que se construye es una estación elevadora para entregar el agua por bombeo directo a la red. Y por último, el tanque de almacenamiento, porque es un elemento no básico, porque puede o no aparecer en función a la topografía de la zona. Por ejemplo, si tenemos una topografía accidentada, donde la diferencia de cota me permite la colocación de un tanque para entregar por gravedad, ahí aparece el tanque de almacenamiento. Pero si tenemos una topografía llana con una mancha urbana muy grande, la altura que tendría que colocar el tanque de almacenamiento puede exceder los 30 a 35 metros y entonces no se justifica la colocación de un tanque. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que está aquí explicado en estos recuadros que les acabo de decir. Las condiciones bajo las cuales nosotros consideramos los diferentes elementos que componen un sistema de distribución de agua en básico o no básico. Vamos a ver en el punto 1.8 las características de las posibles fuentes de agua.
Bueno, dentro de las características de las posibles fuentes de agua, podemos decir que las fuentes de agua es dentro de un sistema de abastecimiento el objeto más importante, ya que la misma define el tipo de captación para obtener el agua de la fuente, la necesidad de purificarla o no, dependiendo de la calidad que tenga, y por supuesto el tipo de conducción hasta el sistema de distribución. Dentro de las posibles fuentes de las cuales nosotros podemos hacer uso para captar el agua, para entregar a la población, tenemos, en primer lugar, como fuente el agua de lluvia. En segundo lugar, hace como fuentes superficiales aquellas masas hídricas que pueden estar en movimiento estacionarias, tales como los ríos, los arroyos, los lagos, las quebradas, las lagunas, los embalses de las presas, etc. La tercera posible fuente son las fuentes de agua subterránea. Y por último, también tenemos una cuarta fuente que es el agua de los océanos. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a ver las características de cada una de ellas. El agua de lluvia. Bueno, el agua de lluvia nosotros la podemos captar directamente de la superficie de los techos a través de un sistema de canaleta y una bajante pluvial y almacenarla directamente, con lo cual ya tendríamos captado esa agua. El agua de lluvia es una de las aguas más puras de las que podemos encontrar. No nos olvidemos que el agua de lluvia es el resultado de un proceso de destilación. ¿Por qué? Porque el agua que era superficial, esta agua, lógicamente, mediante la luz solar y el calor se evapora. Y esa agua, al evaporarse, vapor de agua ya es un agua destilada y eso va a las nubes, donde se condensan en las nubes y bueno, después cae en forma de lluvia. Entonces, es por eso que esta agua es el agua de mejor calidad de todas las que podemos encontrar. Y además es un agua muy libre, muy suave y libre de sales en solución. Cuando decimos que es un agua muy suave, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene sales minerales. Por eso es que hay en muchos lugares, por ejemplo, en mi país es costumbre ver que cuando llueve las mujeres ponen como le dicen aquí, nosotros le decimos las palanganas, para lluvia, ponen su balde o lo que sea para recoger el agua de lluvia, porque esa es un agua muy suave y cuando se lavan el cabello, lógicamente que el pelo le queda suave, le queda un pelo liso, suave como tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el resto de las aguas? Bueno, que ya las otras aguas de las otras fuentes contienen sales minerales y eso cuando se lavan, cuando un agua no es suave, o sea que no es blanda, es dura, se lavan el cabello y el cabello queda permasado. De ahí es que surgen los champúes y los suavizantes por el problema de la calidad del agua. ¿Está bien? Entonces, su fuente principal de contaminación, ¿cuál sería? La contaminación en el ambiental, porque el agua es el solvente universal por excelencia y absorbe todo lo que hay en el medio ambiente, y sobre todo la contaminación que puede existir en la superficie por donde tejado o desde donde ella vaya a caer hasta el lugar de captación. La dificultad que tenemos con este tipo de fuente, que es el agua de lluvia, es que no todo el año llueve. O sea que hay periodos de seca e inclusive años redondos en seca, de mucha sequía, lo cual hace que esta fuente no disponga, no nos permita disponer de los volúmenes de agua requeridos durante todo el año. Por eso es que nosotros, a pesar que es el agua de mejor calidad, la desechamos como fuente porque la cantidad es lo que nos dificulta el usarla como una posible fuente por su déficit
en periodos sobre todo de seca. Bueno, entonces esta fuente, que es el agua de lluvia, nosotros no la consideramos para dotar de agua a la población. Ahora, el otro tipo de fuente es el agua superficial, que esta no es más que el agua que se encuentra en la superficie del terreno, ya sea en movimiento o estacionaria. Cuando hablamos del agua que está en movimiento, nos referimos a los ríos, los arroyos, las quebradas, etcétera. Cuando hablamos del agua que está estacionaria, nos referimos a los lagos, las lagunas, los embalses de las presas, etcétera. ¿Está bien? Es la más expuesta, lógicamente, a la contaminación debido a su contacto permanente con el terreno y además con la atmósfera. Por eso es que este es el agua dentro de las posibles que podemos nosotros, la más frecuente que encontramos, que más usamos, pero además es un agua que generalmente en un 99,9% demanda de una planta potabilizadora de agua producto de la contaminación que ella adquiere al estar en contacto con el terreno y con el medio ambiente. ¿Está bien? Pero es una de las fuentes más usadas por nosotros para la distribución a la población. El otro tipo de fuente es el agua subterránea. ¿Qué es el agua subterránea? No fue más que el agua que en un momento fue superficial y que al escurrir por terreno, por lugares en que el terreno es permeable, pues entonces esta se infiltró esta se infiltró hasta llegar a estratos impermeables en el subsuelo, almacenándose en lo que se conoce con el nombre de los acuíferos. Estas aguas son las de mejor calidad dentro de las posibles fuentes de captación, porque el hecho de haber atravesado estratos permeables del terreno, estos estratos sirven como filtro, por ende el agua que llega al acuífero es un agua que ya tiene un tratamiento de filtración. El problema que muchas veces se presentan con estas aguas subterráneas es que en primer lugar son aguas duras. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con estratos impermeables, sobre todo fundamentalmente estratos rocosos, esto le transmiten sales minerales, lo que le da la dureza al agua. Pero además pueden encontrar partículas de hierro, manganeso y de aluminio. Y estas, para poder ser entregadas, bueno, pues deben ser eliminadas estas partículas hasta los valores admisibles para el consumo de la población. En el caso del aluminio, que aparezca aluminio, hay que eliminarlo en su totalidad porque está comprobado por estudios científicos que la ingesta, o sea, que el hombre tome un agua con partículas de aluminio, el aluminio le ocasiona cáncer a el organismo humano. ¿Está bien? Por ejemplo, en Santa Cruz, uno de los problemas más grandes que tienen las aguas del acuífero, en la gran mayoría de los puntos o pozos de captación, es la presencia de hierro y manganeso, que exceden. Son sustancias que son inertes, no hacen daño a la salud. Solo que, por ejemplo, cuando usted toma un agua que tiene alto contenido de hierro y manganeso, pues esa agua le da asqueada y la rechaza, por lo cual no es un agua que es inodora, que no tiene sabor, sino que tiene determinado sabor a hierro o a manganeso. Además de que, por ejemplo, en el caso de los coloides de hierro pueden manchar todo lo que son las prendas blancas, las puede poner rojizas, inclusive hasta los inodoros los puede manchar rojizo, puede manchar rojizo también los platos, etcétera. Entonces, por eso es que cuando no cumple con lo que establece la norma, hay que eliminarla. ¿Está bien? Esa es lo que yo les decía, la planta que nosotros estamos construyendo y por echar a andar en Jorochito para eliminar hierro y manganeso. ¿Está bien? Bueno, el otro tipo de agua
que nosotros podemos captar está el agua de los océanos. Esta se emplea en casos muy, pero muy especiales, debido a aquellos lugares donde no exista otra fuente de agua dulce, pues entonces se acude al agua de los océanos para usarlo como fuente. Para que tengan ustedes una idea, en el mundo entero hay solo 3 países que consumen este tipo de agua de los océanos para dotar a la población, que son la isla de Aruba, Australia y los Emiratos Árabes. El proceso de salinización es un proceso que resulta muy caro. Cuando usted se toma un agua, cuando usted toma un buche de agua de mar, un agua del océano, es el mejor purgante que usted puede encontrar. Usted se toma un buche de agua y vomita hasta largar la bilis. ¿Por qué? Porque es un agua con mucho contenido de sal. Ahora, para eliminar esa sal y transformarla en un agua rica en sal a un agua potable, lógicamente que el tratamiento resulta muy costoso. ¿Está claro? Lo que hace que su uso sea muy limitado, sobre todo cuando no hay otra fuente de captación. Eso que se utiliza para la potabilización de un agua de mar se conoce como ósmosis inversa. Para que ustedes tengan idea, un equipo de ósmosis inversa para tratar el agua en un domicilio está costando alrededor de los 1.500 a los $1.700. Ahora imagínense ustedes para una ciudad cuánto costaría el proceso de salinización del agua. ¿Está bien? Este motivo de la calidad del agua y lógicamente la falta de recursos que tienen nuestros países de tercer mundo, hace que esta fuente sea también desechada, no por la cantidad, sino por la calidad del agua y el costo de la desalinización. En resumen, de las 4 posibles fuentes que nosotros tenemos, el agua de lluvia, el agua superficial, el agua subterránea y el agua de los océanos, solo nos quedamos con 2 fuentes, que son el agua superficial y el agua subterránea. De preferencia, siempre se prefiere captar o utilizar como fuente el agua subterránea que no el agua superficial, porque tiene evidentemente una mejor calidad que el agua superficial. Aun cuando al agua subterránea haya que someterla a un tratamiento para su potabilización, siempre va a ser más económico que el tratamiento que demanda un agua superficial. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 9 la cantidad de agua que se requiere en los núcleos urbanos. O sea, evidentemente, ustedes pueden imaginarse que no es lo mismo la cantidad de agua que demanda una comunidad rural donde la población es pequeña, como se ve aquí en esta imagen, a la cantidad de agua que demanda una población que corresponde a una ciudad. Por supuesto que la demanda de agua que se requiere en estos núcleos rurales es mucho menor que la demanda de agua que se requiere en un núcleo urbano. Para poblaciones pequeñas, en medio rural, lo que demanda una persona oscila entre los 60 a 100 litros por persona o habitantes por día. O sea que una persona en un día demanda en medio rural entre 60 y hasta 100 litros por habitantes por día. Sin embargo, en una ciudad, lo que demanda esa misma persona, pero para poblaciones medianas y grandes, es de entre 100 y 400 litros por habitantes por día. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque en una ciudad, lógicamente, aparecen otros consumos que no lo tiene
por ejemplo, en una población rural. ¿Está bien? En la población rural generalmente no hay gente que tiene mucho carro, que no necesitan de lavado de un carro. Además, lo del equipamiento que tienen en los domicilios, muchas veces lavan sus manos, su ropa a mano, mientras que en una ciudad generalmente la gente tiene un equipo de lavadora, tiene otros equipos consumidores de agua mayores que los que disponen en una zona rural. ¿Está bien? Ahora, esto trae como consecuencia, por ejemplo, que la experiencia que existe a nivel mundial es la cantidad mínima promedio de agua que requiere una persona en la actualidad. Dice que para beber aproximadamente unos 10 litros. Para cocinar los alimentos se requieren aproximadamente 20 litros. Lógicamente que en esto para cocinar está el lavado de los cubiertos, el lavado de los calderos, de los platos, etc. Para el aseo personal, o sea, para bañarse, se requieren aproximadamente unos 30 litros. Para lavar la ropa de una persona se requieren aproximadamente 40 litros. Para limpiar el domicilio, o sea, las habitaciones, la sala, la cocina, lo que cuente el domicilio, alrededor de unos 50 litros. Y para la disposición de los desechos, entiéndase como esto, el inodoro por orinas y heces fecales, aproximadamente unos 70 litros. Lo cual, si sumamos, tenemos que la cantidad mínima promedio es de 220 litros por persona. Ahora, esto lógicamente que va a depender de los hábitos y costumbres de cada persona y por supuesto del lugar donde se encuentre esa persona. Por ejemplo, les puedo decir que en Santa Cruz, Aguapac, la dotación media de agua por persona es de aproximadamente 120 litros por habitante y por día. ¿Está claro? 120. Aquí estamos hablando de una media general de 220 litros. Entonces, si nos vamos a Estados Unidos, la dotación oscila alrededor de los 360 a 400 litros por habitante y por día. Entonces, depende de el lugar, la disponibilidad económica de las personas, del equipamiento que tengan en su domicilio, de los hábitos y costumbres. Si estamos en clima frío, se demanda menos dotación. Si estamos en climas cálidos, se demanda mayor dotación. Cuando yo le hablo de dotación media, es el promedio de los consumos registrados durante los 12 meses de un año, donde se incluyen la época de invierno y la época de verano. ¿Está claro? En verano en Santa Cruz se consume alrededor de 150 a 160 litros por habitante por día. En invierno en Santa Cruz se consume entre 60, 80 y hasta 90 litros por habitantes por día. Es lógico, en invierno, bueno, pues no es lo mismo el consumo de agua que en verano. Ahora, si usted compara la dotación de Santa Cruz con la de La Paz, se va a dar cuenta que en La Paz se consume menos agua que en Santa Cruz, por lógicamente el clima frío que hay en ese lugar. ¿Está bien? Ahora, la forma en que se expresan y este concepto es importante que ustedes ya lo dominen desde ahora hasta el resto de su vida que vayan a ejercer la profesión, porque es un concepto fundamental. Esto se lo tienen que aprender ya. Dice, la forma en que se expresan las necesidades de agua vista anteriormente se le denomina en la ingeniería sanitaria como dotación. ¿Está claro? Que no es más que la cantidad de agua que necesita en un día una persona. Y se expresa la dotación. La dotación se calcula dividiendo el caudal dividido la población. O sea, el caudal que demanda la población entre en los números de habitantes que tenga esa población. ¿Está claro? El caudal yo lo puedo expresar en litros por día y la población está en habitantes.
Entonces, si yo divido litros por día entre los habitantes, esto lo puedo pasar multiplicando los habitantes para arriba y entonces me queda litros por día que multiplica a 1 sobre habitante. Y esto me da que la dotación se expresa en litros por habitante y por día. Si vemos acá, la dotación para en poblaciones pequeñas entre 60 a 100 litros por habitantes por día y en poblaciones grandes entre 100 y 400 litros por habitantes por día. ¿Está bien? Entonces, este concepto ya ustedes tienen que aprendérselo porque vamos a hablar de él desde hoy hasta que se termine la materia. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que teníamos previsto para la clase de hoy, donde hemos concluido con la unidad 1 y el próximo miércoles vamos a comenzar con la unidad 2. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, estoy presto para contestarle. Yo tengo una duda, ingeniero. Dime. Dijo que, bueno, que la labor era hacer llegar agua potable hacia la población, pero en pueblos, y no solo en pueblos, igual en ciudades como en Brasil y estos lugares, el agua no es necesariamente potable. ¿Eso es por un caso especial o igual se puede, o sea, igual se puede dar ese tipo de situaciones, de que no necesariamente llega agua potable a la población? Claro. No. El agua que se le tiene que entregar a la población siempre tiene que ser un agua potable. ¿Está claro? En ciudades como, o pueblos en Bolivia, o en ciudades en Brasil que no exista el agua potable, es porque no están cumpliendo con la normativa en vigencia en el país en que se encuentra. Por ejemplo, en Bolivia, la autoridad del agua, que es la autoridad como la autoridad bancaria, de juego, todas esas cosas, es la autoridad que se encarga de garantizar que la distribución de agua potable a la población sea potable. ¿Está claro? Entonces, esa autoridad del agua tiene que exigir a la empresa que está encargada del servicio de entregar un agua potable. ¿Cómo lo hace la autoridad del agua? Por ejemplo, las cooperativas aquí en Santa Cruz están obligadas a entregar informes trimestrales, y semestral y un informe anual. En esos informes deben incluirse los análisis de laboratorio, de la fuente y de distintos puntos que recomienda la norma en la red de distribución. Cuando esos informes son revisados y se encuentra que el agua no es potable porque incumple al menos un parámetro o varios parámetros, la autoridad del agua le dice a la empresa que preste el servicio, a la cooperativa que tiene ese problema, que tiene que adecuarse a la norma. Y si no se adecua, puede ser sujeta a una sanción. Esas sanciones pueden ir desde económica hasta que le quiten la licencia para operar ese sistema de distribución de agua. ¿Está claro? Entonces, muchas veces lo que pasa es que esta autoridad del agua no está funcionando adecuadamente y lógicamente por eso es que se escapan pueblos y lugares que no hay agua potable. Yo les puedo decir, no vayamos muy lejos. En Santa Cruz existen cooperativas que entregan agua a la población que no es potable. ¿Por qué? Porque una cooperativa donde, por ejemplo, el parámetro de hierro y manganeso no cumpla, entonces ya no es un agua potable. También hay cooperativas que entregan agua con coliformes fecales, para que ustedes tengan una idea, porque yo he visto los análisis. Ahora, por ejemplo, en el torno el problema que tiene el agua es que la fuente excede
la cantidad de hierro y manganeso que debe tener un agua para ser potable. No es que le hayan en el torno, por ejemplo, que la autoridad del agua le haya dicho tiene que adecuarse. No, en el torno lo que pasa es que los usuarios se quejan porque el agua es turbia, porque el agua tiene sabor a hierro y tiene sabor a manganeso, tiene un sabor horrible, no hay quien se la tome. Entonces la población los ha acorralado a la cooperativa de que tienen que resolver ese problema. Resultado de ello fue que ellos nos hablaron para que nosotros les construyéramos, ya esta es la segunda planta que nosotros le construimos, porque tienen la desgracia que cada vez que perforan un pozo, hay exceso de hierro y manganeso por la zona donde ellos se encuentran. Y entonces, bueno, por eso es que se le construyen estas plantas para hacer cumplir eso. Pero aquí, por ejemplo, Cospail no tiene problemas fuertes de hierro y manganeso. Nosotros una vez le hicimos una propuesta y ellos dijeron que no era importante, que no, la gente no había protestado. Y entonces, y sin embargo, le entregan a la autoridad del agua esos reportes, pero la autoridad del agua no les dice nada. Zaguapar igual, Zaguapar tiene problemas de hierro y manganeso en muchos lugares. Entonces, hay que resolver esos problemas. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta que tengan, porfa. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, disculpe, yo no tengo dudas, pero un comentario sobre lo que hablaron en la anterior clase de hacer la visita a la planta que está construyendo, que creo que ya acabó. Le pregunté a un compañero que es el centro interno y dijo que no había ningún problema, solo que hay que hacer una carta con un día, hora y fecha, y eso sería suficiente. Así que sería organizarnos. Yo, si quieren, lo puedo hacer la carta. Ya. Yo les voy a avisar. Les voy a avisar por qué. Bueno, hoy ha quedado el grupo San Rafael, que es el grupo que le está vendiendo la bomba y el tablero de control, ha quedado en entregárselo hoy en la tarde, la bomba y el tablero de control. Entonces ellos hoy no pueden venir a buscarlo, la cooperativa. Mañana van a ir a buscar la bomba y el tablero. Nosotros entraríamos el miércoles ya a hacer las instalaciones y la puesta y a poner en marcha la planta. Entonces, cuando ya esté la planta funcionando, yo les aviso, me hacen acuerdo porque a mí se me olvida, porque tengo un montón de cosas en la cabeza, de proyectos y cosas que tengo que hacer. Entonces ustedes me hacen acuerdo y ya podemos ponernos a hacer para que hagan la carta y ponernos de acuerdo para que podamos visitarlo. Pero lo ideal sería que esté ya la planta funcionando para que ustedes vean cómo funciona. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Ingeniero, una consulta sobre el tema de los problemas sanitarios, el tema de tratamientos de aguas residuales. Usted dijo que no se va a hacer el proyecto a menos que ese problema de aguas residuales se solucione. Pero pasa que a algunos vecindarios no les da esa gana de solucionar. O sea, solucionar el agua residuales por parte de los vecinos o también los que están haciendo el proyecto se encargan de eso. No. Porque Los que hacen el proyecto de agua potable no tienen que encargarse de solucionar el problema del agua residual. Solo que el proyectista, yo particularmente cuando hago algún proyecto y detecto ese problema de que las aguas residuales la vierten a la cuneta, entonces yo lo que hago es que lo recomiendo, se solucione ese problema antes de que se ponga en funcionamiento el sistema de distribución de agua potable. ¿Y por qué lo hago? Para que la autoridad que sacó el proyecto a licitación de agua potable, que seguro va a ser la encargada de tratamiento, de sacar a licitación el proyecto de alcantarillado, bueno, pues tome en cuenta ese problema que se puede presentar. Y ya con eso yo particularmente como proyectista,
pues me aseguro de que si ocurriera en un futuro un problema de conexión de agua residual con agua potable, bueno, pues yo lo dije en la etapa de proyecto y mi responsabilidad, no es mi responsabilidad el que ocurra eso, sino la responsabilidad de quien lo licitó sin haber hecho, primero haber solucionado ese problema. Que normalmente lo que se obliga o se habla a la población para que hagan sus tratamientos individuales dentro de cada domicilio. ¿Está bien? Eso es. Gracias, señor. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Porfa, duda. Bueno, si no hay más duda, entonces nos vemos el próximo miércoles, comenzando ya la unidad número 2 de esta materia. ¿Está bien? Entonces, como siempre les digo, cuídense. Un abrazo a todos, saludos. Chao, que estén bien, cuídense. Chao. Acá.